¿Cómo vivieron la Guerra Civil Española distintos protagonistas que la sufrieron? Pues podemos apelar a la literatura, podemos apelar al cine. En este caso solo vamos a recomendar Santander 1936 de Álvaro Pombo, una novela de 2023, muy aconsejable porque se ve el proceso de evolución en la mente de cierto joven hacia su incorporación, su pertenencia a Falange Española, en contraposición con la postura de su padre, perteneciente a la mentalidad republicana moderada en la línea de Manuel Azaña. Por eso apelamos nosotros al visionado de nuestro vídeo hacia la Guerra Civil Española desde Santander 1936 de Álvaro Pombo. El fenómeno de la Guerra Civil Española 1936-1939 se estudia, debe estudiarse no solo en asignaturas que tienen que ver directamente con historia de España o historia del mundo contemporáneo, también en literatura española, más llamada literatura castellana por prejuicios y consignas políticas en la época de la transición española. Y para ese fenómeno de la Guerra Civil Española, pues siempre hemos dicho lo mismo, y para cualquier fenómeno histórico, nuestro sistema es la interpelación, método interpelativo, hacer preguntas, que es una breve introducción, cómo surgió, cuáles son las razones, cómo emergió, las razones que explican su emergencia, el desarrollo, lo último, las repercusiones, que no consecuencias, los fenómenos históricos no tienen causas, tienen razones que las explican y pues no tienen consecuencias, no tienen efectos, no es un fenómeno natural que tenga causa y efecto. Y lo penúltimo, lo importante es cómo se vivió, y para eso hay que indagar en los protagonistas desde distintas perspectivas, no un solo tipo de protagonista. Y para eso, en el tema de la Guerra Civil, pues habría que leer testimonios directos de esa época, filmaciones, que las hay de esa época, o novelas escritas con posterioridad que traten de esa época. Hoy simplemente voy a recomendar una de ellas, que es Santander 1936, de Álvaro Pombo, novela reciente de 2023, y trata sobre esa emergencia antes de la llamada Guerra Civil Española en Santander, en 1936, y luego el inicio de la Guerra Civil. ¿Por qué va bien este tipo de lectura, en concreto Santander 1936? Porque nos pone encima de la mesa y podemos captar desde distintos puntos de vista ideológicos, están reflejados en esta obra, distintos puntos de vista ideológicos, pero vemos las confrontaciones, cómo van surgiendo entre personas que quieren romper con los privilegios de algunos, de una minoría, y personas que quieren mantener dichos privilegios. Vemos vivos debates encarnizados, debates intelectuales, realmente intelectuales, y no como pseudo conversaciones actualmente en algunas tertulias, ya no televisivas, sino youtuberas, de escaso nivel, de cualquier tipo de nivel, escaso. Bueno, también podemos apreciar en este libro las novedades políticas, al menos en España. Claro que República hace siglos que existe el concepto y la aplicación práctica esporádicamente de república, especialmente a partir del siglo XIX en Francia. Por cierto, literatura francesa del siglo XIX, de Stendhal, todos, Victor Hugo, Dumas, Balzac, sobre todo Balzac, acabando en Marcel Proust, es genial para ver la transformación de un país desde el imperio, un imperio napoleónico, imperio, hasta una república burguesa. Bueno, pues en España, para ver la Guerra Civil, tenemos muchas obras, y una de estas es Santander 1936, las novedades, estamos diciendo, las novedades políticas en España. La República, hubo una primera república que ahora no vamos a hablar, pero una república, sus jefes de gobierno, no es casualidad que todos estaban en las coordenadas de la masonería, tuvo muchos problemas, problemas internos, casi una guerra civil interna con el tema del carlismo, los cantones que se querían
tener su propia autonomía, luego una guerra también en Cuba, o sea, eran guerras polémicas por todos lados, así estaba, fuese república en ese año o no república, estaba condenado a fracasar ese proyecto, en este caso, Primera República Española. Bien, la Segunda República Española no surge de por casualidad, tiene que ver con ciertas confrontaciones del siglo XIX que se explotan en el primer tercio del siglo XX, tiene que ver con ciertos debates que ya se empiezan en el siglo XIX, como por ejemplo con Nicolás Salmerón y Alonso, que fue un gran pensador filosófico que supo su avance en pensamiento filosófico, traducirlo a la pedagogía, hizo innovación pedagógica y esa innovación pedagógica de cómo guiar supo encauzarla hacia la política. Intentó guiar a los españoles, pero estuvo apenas unos días, un mes, en la jefatura de gobierno. Bueno, pero produjo debate intelectual. Debate intelectual en el primer tercio del siglo XX, Unamuno, Ortega, toda la prensa, prácticamente diariamente había un debate intelectual potente. Y volvemos a repetir lo mismo, no como ahora, en los periódicos de ahora, en la prensa de ahora, en la televisión de ahora, en los canales de redes sociales de ahora. Había esos debates. Había también exaltadas proclamas políticas que se ven en este libro. Novedades, es que la República surgió, ya habíamos dicho que estuvo la primera, pero la Segunda República surgió con una novedad política, es que realmente tenía una ambición, empezó como un proyecto emancipador, como un proyecto de, Azaña lo decía claramente, y se ve aquí los discursos de Azaña, de que más que una nueva clase social en España, quería un nuevo pueblo español, un proyecto razonable, un proyecto reformador. Esto podía contrastar en el libro con los sosegados momentos de la monarquía, los sosegados momentos en Santander, que fue ciudad de veraneo de la familia borbónica a principios del siglo XX. Pero ese sosiego durante la monarquía a lo mejor está en Santander, pero no en el resto de España. Desgraciadamente, primeras décadas del siglo XX en España, antes de la emergencia de la República, hubo violencia y gran violencia. Pero bueno, todas esas agitaciones, proclamas, debates, todo esto se aprecia en esta novela, que al final, pues todo esto desemboca en la Guerra Civil Española, que ese sí que es un núcleo irradiador de fenómenos, actos trágicos. Una enseñanza breve que queremos rescatar también de Santander en 1936 es un resumen, bueno, un matiz de la Segunda República. Y vamos a decir lo que viene antes de la Guerra Civil, no, falso. La Segunda República no es lo que viene antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil no viene después de la Segunda República. Eso de los libros de historia de Monarquía de Alfonso XIII, Segunda República, Guerra Civil Española, Dictadura de Franco, transición a la democracia y época actual. No, la Guerra Civil no es después de la Segunda República. La Guerra Civil es la cuarta fase de la Segunda República. Bueno, pues nos comenta aquí un personaje que la República, al romper la ficción en que vivíamos, ha sacado a la luz las realidades españolas sofocadas. Bueno, así empezó la Segunda República y cierro esta invitación a leer Santander 1936 para comprender mejor el fenómeno de la Guerra Civil con dos retos, con dos preguntas. La primera, ¿es correcta la afirmación España es un país dialéctico? Es decir, España es una sucesión de oposiciones, van cambiando las ideologías, van cambiando los componentes, se va transformando, no lo mismo la dialéctica que había en el siglo XIX, que fueron varias guerras civiles, acontecieron en el siglo XIX. Hay quien dice que la última guerra carlista es la guerra civil, pero la guerra civil fue mucho más. La guerra civil fue una guerra internacional. La guerra civil participaron potencias extranjeras, pero es que participaron algunas, como Alemania principalmente, Italia también, como campo de pruebas de una supuesta inminente guerra mundial, un conflicto a gran escala, como así sucedió. En aquel momento no se podía prever, pero la gente se estaba armando, Alemania se estaba armando. Desgraciadamente, cuando los países se arman, al final, si construyes bolígrafos, pues
o te rascas la cabeza o escribes, pero si construyes, si fabricas armas, al final vas a usarlas. Antes de la Gran Guerra, posteriormente llamada Primera Guerra Mundial, varios países europeos se armaron. Se estaban preparando para lo que vino, ya lo preveían, o lo que vino fue una repercusión por haberse armado. El caso es que primero se armaron y luego aconteció la Gran Guerra. Estamos diciendo que la Alemania nazi se armó, casi solucionó el paro fabricando bombas, carros de combate, armamento militar, bombas, y al final pues las usó por toda Europa, por norte de África, etcétera, y por Rusia. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Nos referimos a la necesidad. Hay un determinismo histórico. Nos referimos a si España, el carácter del pueblo español es dialéctico, es un pueblo de confrontación. En el caso de que España sea un país dialéctico de confrontación, entonces la pregunta es si fue evitable o no fue evitable la guerra civil española. Si aunque no hubiese nacido Francisco Franco, hubiésemos llegado igualmente a la guerra civil española. Eso es una pregunta que dejo en el aire y para resolverla hay que resolver también el dilema que estoy planteando, el reto que estoy planteando de si España, el pueblo español, es un pueblo dialéctico. En el caso de que el pueblo español sea dialéctico, las modalidades políticas llamadas de centro, a la larga, ninguna ventaja, ningún éxito van a tener en España. Si es que España es un país dialéctico, las posturas políticas de centro no van a triunfar a la larga, quizá momentáneamente a la corta. Y viendo lo que ha pasado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las aventuras políticas de centro, al final, todas, de momento, han fracasado todas. Esa es la primera pregunta que lanzo, si necesariamente España en los años 30 iba de cabeza hacia la guerra civil. La segunda es más abierta, la respuesta, porque en un momento dado, pues, bueno, relacionado con esto de la dialéctica, el narrador nos dice, apela a la gran fuerza de arrastre que lo político tenía para agrupar a los hombres en amigos y enemigos. La gran fuerza de arrastre para separar a la gente entre los de mi bando y los del bando contrario. Todos los hombres entran en esa gran separación al entrar en política, amigos y enemigos, políticamente hablando. Dice al entrar en política, lo que pasa es que cuando las repercusiones son violentas y se entra en un conflicto como la guerra civil, gente que no estaba en política se ve arrastrada hacia esa dicotomía, hacia esa dialéctica, hacia esa separación de un bando o el otro. También se habla de la tercera España. Esa podría ser una tercera pregunta. ¿Existió realmente una tercera España? Una tercera España de que no era ni de un bando ni era de otro bando. Nosotros podemos preguntar, ¿había una cuarta España? La cuarta España de la indiferencia. Pues el párrafo continúa, y aquí viene la frase potente que cierra así. La política se convierte en una inmensa frontera. La política se convierte en una inmensa frontera. ¿Qué quiere decir esta frase, esta expresión? Pues dejamos aquí el reto. La política se convierte en una frontera. ¿Qué quiere decir? Esperemos que esta invitación a leer Santander de 1936 tenga efecto en al menos varias personas. Bueno, ahora sí que cerramos con esta frase que no queríamos dejar de decirla, porque resume toda la guerra civil española y el pueblo dialéctico que el español es. Un enfrentamiento muy serio entre dos maneras de entender España. Un enfrentamiento muy serio entre dos maneras de entender España. Y respecto a lo que decíamos antes, la pregunta que lanzábamos si el español es un pueblo dialéctico, pues aquí la respuesta de un personaje lo tendría clarísimo, porque nos dice lo siguiente. Ante la pregunta que lanzamos nosotros si el español es un pueblo dialéctico, este personaje nos dice
Si tan solo, bueno, incluso el personaje nos dice, como dice Azaña, si tan solo pudiéramos quedarnos en los segundos términos, si los españoles pudiéramos quedarnos en los perfiles indecisos, o sea, un perfil bajo, indecisos, paladeando la gradación de los matices, si pudiéramos ser estetizantes y tranquilos, qué maravilla esto de paladear la gradación de los matices, qué deleite intelectual esto de quedarse en un estado estetizante y de tranquilidad, de quietud. Pero nos dice el personaje, esa no es nuestra moral, o sea, esa no es nuestra costumbre, esa no es nuestra moral. El español es violento, arrollador, bajo la desidia, y continúa la pereza, el desdén, no se queda corto, bajo la desidia dormita la iracunda despótica. Somos intransigentes, intolerantes. Quiero pensar que no en grado tan elevado de intransigencia, intolerancia exacerbada, que lleve al enfrentamiento tan serio de que tu manera de entender España, opuesta a la manera de entender España de otro, te lleve a un enfrentamiento sangriento y cruel. Pero, según este personaje, somos literalmente intransigentes y de una moral arrolladora. Pues esa es la pregunta. ¿Realmente somos así o solo en un grado inferior? Los profesores estamos meramente para explicar, para haceros comprender fenómenos complejos, también para guiar. Con educación significa conducir al otro, al alumnado, guiar. Y en esta ocasión, pues me voy a mojar para guiaros por la frase esta. 2 maneras de entender España puede llegar a provocar un enfrentamiento muy serio. La guía que quiero trasladar es, por muy serio que sea el enfrentamiento que tengas tú entre tu manera de ver España y la manera de ver de España de otro, pues que esa distancia, esa diferencia, no te lleve a un enfrentamiento violento, ni violento lingüísticamente, ni violento físicamente. Argumentación, persuasión, comunicación, discurso. Esa es la línea cuando quieres enfrentarte a otro. Si tú quieres enfrentarte a otra persona que su discurso a ti no te convence, incluso crees que es merecedor de un adjetivo muy negativo, no tienes que llevar esa diferencia a un enfrentamiento verbal me refiero de insultos, de hacer falacias, de manipular, de utilizar mecanismos posverdaderos, ni violencia verbal y mucho menos violencia física. Si quieres contrarrestar un discurso que a ti no te convenza, ofrece un discurso mejor. ¿Y eso cómo se hace? Con fuerza argumentativa, elocuencia persuasiva y gran capacidad comunicativa. Adelante, pues, con vuestros discursos. Recomiendo la lectura de Santander 1936 para todo estudiante que quiera mejorar su comprensión del fenómeno histórico de la Guerra Civil Española. Un libro al que podemos acudir es el de Paul Preston de 1998, Las tres Españas de 1936. Y ya en el título lo deja bien claro, las tres Españas de 1936, es decir, no las dos Españas. Desde el principio rompe el tópico dialéctico de dos Españas que luchan entre extremos, entre fascismos contra comunismo, comunismo contra fascismo, entre católicos contra ateos o ateos contra católicos, entre separatistas contra centralistas o centralistas contra separatistas, el de campesinos contra terratenientes o terratenientes contra campesinos. Dice Paul Preston que esos son maneras simplistas de ver la Guerra Civil Española porque también hubo una tercera España no extrema. Un problema, nos dice Paul Preston, en que entre los que se consideraban de izquierda y los que se consideraban derecha, que son cuestiones sociológicas, cuestiones ideológicas,
pues había muchos que consideraban la guerra civil, como una oportunidad para resolver conflictos personales de los últimos 5 años, de los años 30, de los años de la República. Entonces, una minoría, en realidad fue una minoría, lo que pasa es que una minoría extremadamente sangrienta, extremadamente violenta, una minoría importante en cuanto a sus resultados, fue responsable de brotes de odio ciego como nunca se había, o hace mucho tiempo que no acontecía en la península celtibérica, y matanzas en toda España. Hubo sacas, hubo ir a captura del vecino para coger y fusilarlo por ambas partes. Estos grupos violentos a menudo, nos cuenta Paul Preston, fueron llevados por grupos incontrolados que preferían matar a civiles en la retaguardia antes que ir mismos y dar la cara en el frente. Aunque hay una diferencia de enfoque. En ambos bandos, los violentos y sangrientos, que en ese verano-otoño del 36 llenaron España de sangre, eran sectarios, eran descontrolados, eran la irracionalidad extrema con sus ideas. Ese es el problema ideológico de fondo. Mientras que el sectarismo descontrolado fue algo que las autoridades republicanas se esforzaron en eliminar, aunque no siempre con éxito, en la zona autodenominada nacional, porque claro, ¿qué pronacionalismo es ese que quiere una mejor nación a costa de matar a mitad de la nación? Todos querían lo mejor para España. Todos serían nacionales. Pero bueno, la zona llamada autonacional fue más bien, esa violencia fue un instrumento político que aprovecharon desde la jerarquía militar para sembrar miedo, terror, y se suponía que así iban a controlar a la población. Por otra parte, había muchos, probablemente la mayoría, nos dice Paul Preston, de la población, la mayoría de la población, para quienes la guerra era algo terrible. También nos cuenta Paul Preston que algunos que tenían medios financieros o capacidades profesionales, pues aprovecharon para irse los primeros días, los primeros meses fuera de España, para irse al extranjero. O sea, se exiliaron inmediatamente. El resto, pues unos eran víctimas pasivas civiles, otros eran soldados, pero eran soldados en el bando que le había tocado. Otros eran soldados activos que creían tener un deber que cumplir. En el fondo eran kantianos, pero no kantianos pacíficos, eran kantianos, eran deontológicos, bélicos. Y otros eran soldados simplemente para sobrevivir. La postura de Paul Preston es: en realidad existen 3 Españas en 1936, más que dos bandos antagónicos. Y los casos clásicos de una tercera España pues fueron, entre las figuras intelectuales, Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset. Salvador de Madariaga, por ejemplo, se pasó gran parte de la contienda intentando negociar un tratado de paz y fue criticado duramente por eso. José Ortega y Gasset, que durante la monarquía hizo artículos críticos contra la monarquía, incluso promovió la llegada de la Segunda República Española, cuando esta llegó, pues no le gustó el rumbo de los acontecimientos o el rumbo de las políticas. Pero claro, tampoco se sintió a gusto con la reacción militar que hubo. Otros que no participaban o intentaron no participar en la guerra eran centristas, personas ideológicamente de centro, si es que se puede ser ideológicamente de centro, si es que el centro existe. Pero bueno, centristas. Como el expresidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, la persona que más tiempo fue presidente de la República, no era un comunista republicano prosoviético. Era más bien alguien de centro, incluso de centro-derecha. Niceto Alcalá Zamora. Asimismo, el líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, pues no fueron aceptados, bueno, no es que quisieran participar en ninguna parte, pero es que en ninguna parte hizo suyos ni a Alcalá Zamora ni a Lerroux. Y ellos mismos no se sentían de ninguna parte. Si funcionó por etiquetas, ¿con quién asociamos la Iglesia Católica? Con el franquismo, pero no toda la Iglesia Católica fue franquista, no todo el clero fue franquista. El destino de muchos vascos católicos moderados fue trágico.
Los franquistas ejecutaron a 14 sacerdotes vascos durante el otoño de 1936 a causa de su nacionalismo vascuence. Incluso después de la caída del País Vasco en verano de 1937, se encarcelaron, exiliaron, trasladaron cientos de curas y cientos de seglares. Luis Lucía, dirigente líder católico de la derecha regional valenciana, católico y de derecha. ¿En qué bando lo situaríamos? En el franquismo. Bueno, pues fue otro personaje que fue acosado por ambos bandos. Hubo muchos casos de militares que sufrieron a causa de su distanciamiento de ambos bandos, bueno, del bando en que le había tocado. Como el general Miguel Campins, que incluso es que no era republicano, pero como había tardado 2 días en unirse al alzamiento, creo recordar que era el jefe militar de Granada, tardó 2 días en unirse al alzamiento, pues fue sentenciado a muerte y fue ejecutado el 16 de agosto, víctima del extremismo fanático de Queipo de Llano. Y repetimos, Miguel Campins no era republicano y se adhirió al alzamiento, pero tardó 2 días. Nos cuenta también Preston que existen numerosas personas que no se les suele incluir en la Tercera España porque en realidad apoyaron lealmente a un bando, a uno de los 2 bandos. Lo que pasa es que nunca se encontraron cómodos y sufrieron moralmente. Estaban dentro de un bando, pero a disgusto por lo que estaba pasando. Como el dirigente de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, José María Gil Robles, que no fue lo suficientemente extremista como para que tuviese un buen encaje en el cuartel general de Franco. Y acabó convirtiéndose dentro del franquismo, bueno, dentro del bando llamado Nacional, pues como persona non grata. Y en otro bando tenemos el claro ejemplo del dirigente socialista del PSOE, Julián Besteiro. Se encontraba en el bando republicano, sí, claro, pero se encontraba en la zona republicana, pero de una forma totalmente incómoda, muy poco cómodo, al punto de que se retiró una especie de exilio interior. Y tras una profunda meditación, pues terminó por traicionar a sus camaradas de toda la vida. ¿Por qué? Por su el de Besteiro, por el odio de Besteiro hacia el comunismo. Incluso en 1938, en una conversación que está registrada, pues dijo que prefería perder la guerra antes que en España triunfase el comunismo. Es decir, si en España va a ganar el bando republicano y el comunismo en la guerra civil, que no antes de la guerra civil, durante la guerra civil empezó a tomar el protagonismo ciertos dirigentes comunistas, y estos cuando acaben la guerra civil quieren hacer una revolución comunista en España, para eso, decía Besteiro, prefiero perder la guerra. Todo esto para que veamos que las cosas no son tan claras de blanco y negro, de que los llamados nacionales eran todos de cierta manera y los llamados republicanos eran todos de cierta manera. Lo que está claro es que los máximos dirigentes políticos de ambos lados, las diferencias y las perspectivas no podían ser más distintas. Franco y Azaña. Podríamos sintetizar, o así lo hace Preston, a Franco como falta de piedad, y Azaña lo sintetiza con humanismo. Es que nos comenta Preston que mientras que el general Franco, cuando fue entrevistado en Tánger el 28 de julio de 1936, 28 de julio de 1936, nada más empezar el golpe de Estado fracasado, que se convirtió en una guerra civil, declaró en una entrevista que muy pronto, pues sus tropas, las que comandaba Franco, pues habrán pacificado el país, cueste lo que cueste, porque le preguntaron, ¿pero a qué precio? ¿A precio de fusilar a media España? La respuesta fue, cueste lo que cueste. Por otro lado, Azaña declaró el 17 de julio, también julio, pero ya un año después, 1937, que ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario. Las diferencias entre Franco y Azaña, ideológicamente, no pueden ser más abismales. En este sentido, nos comenta Preston que el mismo día en que Franco acabó sus victorias más sangrientas, que fue el asalto de Badajoz y la toma de Málaga,
Pues al referirse a los españoles contra quienes se habría logrado ese triunfo, pues catalogó a sus adversarios, los catalogó de turbas de criminales, asesinos y ladrones. Ante esto, en 2026 no se puede uno permanecer callado. Y hay que decir sin titubear que mientras no se demuestre lo contrario, los pacenses y malagueños asesinados no eran turbas de criminales, asesinos y ladrones, eran españoles. Para Preston, ni Manuel Azaña, ni Indalecio Prieto, incluso tampoco José Antonio Primo de Rivera, no entran en la categoría de extremismo, no eran extremistas en este inicio de Guerra Civil Española. Incluso para Manuel Azaña el recurso a la guerra significó la destrucción de su proyecto de una política racional, de una racionalización de la política en España. Ya hemos acabado con lo que nos dice Paul Preston y ahora de forma telegráfica vamos a intentar imaginar cómo se sentían, cómo vivieron la guerra civil, primero en el bando autonomiado nacional y luego en el bando republicano. Los carlistas tradicionalistas vivieron la guerra civil española como una cruzada para restaurar el orden tradicional y la monarquía legítima que creían perdida. Hablando de monarquía, los monárquicos alfonsinos entendieron la guerra civil española como la oportunidad para recuperar la monarquía liberal conservadora y frenar el avance republicano. Pues se quedaron con las ganas de forma breve y rápida tras la guerra civil, recuperar la monarquía en España. Los militares sublevados, en su cabeza sintieron la guerra civil española como una misión para lo que ellos creían era salvar a España del caos político. Entonces, lo que querían era restaurar la disciplina y la unidad nacional. La Iglesia Católica no vasca. Pues la Iglesia Católica no vasca percibió la guerra civil como una defensa espiritual frente a la persecución religiosa y la destrucción de sus instituciones, como una cruzada religiosa. Los capitalistas y los grandes propietarios experimentaron la guerra civil española como la defensa de sus propiedades, de sus intereses y del modelo económico amenazado por las reformas republicanas. Los falangistas vivieron la guerra civil española como la oportunidad revolucionaria. Ellos también creían que iba a haber una revolución de índole fascista para imponer un Estado totalitario y nacional sindicalista. Antes de empezar la guerra civil española, el partido de Falange tenía muy poca representación en España. Sus afiliados fueron aumentando conforme avanzaba la guerra civil española. Los requetés combatieron con fervor religioso y tradicionalista, sintiendo la guerra como un sacrificio por Dios, la patria y el rey. Los regulares, marroquíes, experimentaron la guerra como un conflicto externo, como que no iba con ellos la cosa, pero también como una vía de ascenso social y recompensa económica y recompensa sexual, porque tuvieron semáforo verde para violar todas las rojas que se encontrasen por el camino. Y desde el bando republicano, pues los republicanos centristas, los republicanos liberales, los republicanos moderados, porque hay que decir que la república fue una república liberal burguesa. Hay que recordar que la república tuvo un gobierno de centro-izquierda y tuvo un gobierno de centro-derecha. Y luego en febrero volvieron a ganar las izquierdas, en febrero del 36. Pero no hay que pensar la República Segunda Española como un bloque monolítico donde solamente gobernaron un tipo de persona, un tipo de ideología. Los republicanos centristas vivieron la guerra civil como la defensa desesperada de la legalidad democrática frente a un golpe militar. Y se quedaron a cuadros cuando democracias liberales europeas, supuestamente ideológicamente parecidos a ellos,
como la democracia francesa, la democracia inglesa, la democracia estadounidense, pasaron olímpicamente de la República Española. Es más, es que decidieron no participar a propósito. Los socialistas del PSOE, cabe recordar que el PSOE era un partido marxista en aquel momento, entendieron la guerra como una oportunidad para, en el caso de ganarla, evidentemente ellos al principio eran optimistas, querían que la iban a ganar, pues una vez ganada la guerra, de profundizar en las reformas sociales ya elaboradas y las que faltaban por desarrollar para proteger a la clase trabajadora. Pero claro, no hay única manera de entender el socialismo español de los años 30 en España, porque si vemos a sus dos grandes figuras carismáticas, Largo Caballero y Besteiro, pues tenemos dos diferencias. Mientras que para el socialista del PSOE, Francisco Largo Caballero, la guerra civil era una lucha antifascista que había que ganar militarmente para luego impulsar una transformación social profunda, pues para el también socialista del PSOE, Julián Besteiro, la guerra civil española era una tragedia nacional que debía terminar ya, cuanto antes, mediante una negociación para evitar más sufrimiento y más destrucción. Dos socialistas del PSOE con visiones profundamente distintas y antagónicas. Repito que esto es para que se vea que no eran dos bloques claramente homogéneos dentro de ellos mismos y que tenían una lucha totalmente de blanco y negro. Dentro de cada bloque habían distintas maneras de ver las cosas. Los comunistas no veían como socialistas, y dentro de los socialistas nuestros socialistas lo veían igual. Los anarquistas lo veían de otra manera. Incluso anarquistas y comunistas en Barcelona llegaron a pegarse de tiros y en sucesos de mayo y hubo 200 muertos. Nos referimos que dentro del bando republicano, el episodio de los sucesos de mayo de 1937, entre el 3 y el 8 de mayo, en Barcelona se vivió un conflicto interno en el que, pero no fue una discusión dialéctica, fue una discusión a tiros, en el que hubo enfrentamiento armado entre anarquistas y comunistas. Hubo tiroteos, hubo barricadas en medio de la calle, hubo combates callejeros, con más de 200 muertos. ¿Por qué? Porque aunque estaban dentro del bando republicano, tenían dos visiones opuestas, contrapuestas de la revolución. Es que, aparte de querer ganar la guerra, querían hacer una revolución, pero cada cual quería hacer una revolución a su manera. Mientras que los anarquistas y el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, anarquistas y POUM querían continuar la revolución social de colectivizaciones, milicias y autogestión, pero todo eso le da una prioridad a ganar la guerra. Por otro lado, los comunistas del PSOE, del Partido Socialista Unificado de Cataluña y del PC, del Partido Comunista de España, defendían que la prioridad absoluta primero era ganar la guerra y luego ya sería una revolución marxista, no una revolución anarquista. Incluso decían los comunistas, si eso significaba frenar la revolución para poder ganar la guerra, pues se frena la revolución, porque primero habrá que ganar la guerra. Si no, ¿qué revolución vas a hacer si pierdes la guerra? Bueno, pues como no se pusieron de acuerdo, se mataron a tiros, literalmente, por las calles de Barcelona. Bueno, otra diferencia es que, claro, los comunistas querían un Estado centralizado, primero para ganar la guerra y luego para instaurar la dictadura del proletariado. Y los anarquistas no querían Estado, ni centralizado ni descentralizado, no querían Estado. Y claro, en este contexto la URSS presionaba para que en España, en la República, pues tuviesen un mando único y un Estado fuerte centralizado. Los comunistas experimentaron la guerra como una lucha antifascista, pero dentro de un contexto global, porque en Europa también estaba el fascismo instalado, en Italia y en Alemania, y se temía un conflicto europeo sangriento y potente que al final aconteció. Entonces, para los comunistas, la guerra civil era una ocasión para fortalecer un Estado centralizado y disciplinado. Para ganar la guerra, ¿qué será mejor? ¿Tener un Estado débil o un Estado fuerte? Un Estado fuerte. Bueno, pues si conseguimos con motivos bélicos tener un Estado fuerte, una vez que tengamos un Estado fuerte, tras ganar la guerra, ya tenemos un Estado fuerte. ¿Para qué? Para seguir con la dictadura del proletariado. Y los anarquistas, pues ya lo hemos dicho, vivieron
la guerra civil como si fuese una fiesta para hacer una revolución social en marcha, donde la guerra y la transformación radical pues iban de la mano, pero parece que querían más transformar radicalmente la sociedad, y lo de ganar la guerra, pues bueno, es una cosa que se hacía a la vez. Realmente los anarquistas estos son los que menos se enteraron de qué iba la cosa. Los sindicalistas de UGT, Unión General del Trabajo, y de CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, y de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, pues bueno, los UGT eran socialistas y los CNT y FAI eran anarquistas, ya sabemos las diferencias. Pero bueno, en general los sindicatos sintieron la guerra como la defensa de los derechos laborales conquistados y como un paso hacia una sociedad más igualitaria. Los catalanistas de Esquerra Republicana y de otros grupos catalanistas experimentaron la guerra civil como la defensa de la autonomía catalana y de un proyecto político propio amenazado por el centralismo. Pero cabe recordar que la República no estaba a favor del independentismo de Cataluña, que cuando en 1934 Luis Companys declaró el Estado catalán dentro de una federación ibérica, pues eso duró 10 horas hasta que se hizo el estado de guerra contra ese movimiento independentista. Los nacionalistas vascos del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, vivieron la guerra civil como un conflicto doloroso en el que apoyaron la República para proteger su autogobierno y su identidad, su supuesta identidad vasca. Las milicias populares experimentaron la guerra con entusiasmo inicial y ya mismo caos organizativo, sintiendo que luchaban por su propia supervivencia local. Pero como la guerra civil española no fue solamente española, sino que también tuvo un contexto internacional, vamos a ver la participación internacional. ¿Cómo se sentían los brigadistas internacionales, voluntarios de toda Europa, incluso de Estados Unidos? Pues vivieron la guerra civil como una lucha épica, incluso romántica, contra el fascismo. Un compromiso idealista que los llevó a... Estos sí que eran más idealistas que todos, que los llevó a arriesgar la vida por un país que no era el suyo. Porque los demás se estaban matando, los convencidos, pues ya hemos dicho que muchos estaban en el bando que le había tocado y otros estaban por mera supervivencia. Los que luchaban por ideas, al menos creían que lo hacían para mejorar España, su país, su patria. Pues aquí había gente que puso en riesgo su vida para mejorar un país que estaba cientos o miles de kilómetros de su zona de confort. Y con todo eso vinieron por idealismo, por romanticismo. Los soldados italianos del Cuerpo de Tropas Voluntarias, pues experimentaron la guerra como una intervención destinada a apoyar a un aliado ideológico, los militares sublevados, y a demostrar la fuerza del régimen fascista italiano. Mira los soldados italianos del régimen fascista Mussolini, cuán bravos somos. Los soldados alemanes, especialmente la Legión Cóndor, vivieron la guerra civil como una misión estratégica para apoyar al bando sublevado, pero al mismo tiempo había simpatía ideológica, pues que al mismo tiempo era para probar nuevas tácticas, nuevos armamentos para una posible etapa bélica inmediatamente posterior. Así ensayaron cómo bombardear una población civil, véase Guernica, y cómo vivieron lo poco de guerra civil que vivieron algunas personas que tuvieron la desgracia de morir. No vamos a hacer una relación evidentemente de todos los obituarios, simplemente vamos a nombrar algunos muertos famosos. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca fue ejecutado en agosto de 1936 cerca de Biznar, Granada, víctima de la represión inicial del bando sublevado. El escritor y pensador conservador Ramiro de Maeztu fue fusilado en Madrid en octubre de 1936 como represalia en zona republicana durante los primeros meses de violencia. El periodista catalán Josep María Planes fue asesinado en agosto de 1936 por milicianos anarquistas radicalizados por denunciar actividades violentas de grupos extremistas.
El fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, murió ejecutado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante tras un juicio en zona republicana, y su muerte se convirtió en un mártir para el bando llamado Nacional. El líder del POM del Partido Obrero Unificado Marxista, Andreu Nin, fue detenido y asesinado en 1937 por agentes vinculados al NKVD soviético. El NKVD era el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la policía secreta y principal agencia de seguridad de la Unión Soviética entre 1934 y 1946. Pues bien, Andreu Nin fue asesinado en 1937 por agentes vinculados al NKVD soviético. ¿En qué contexto? En el contexto de las purgas internas dentro del bando republicano tras los sucesos de mayo de 1937. El obispo Cruz de la Plana, pero también con sacerdotes de Barbastro, pues murieron ejecutados en 1936 en zona republicana como parte de la violencia anticlerical del inicio de la guerra. El militar sublevado José Sanjurjo, aquí supuestamente no estábamos con asesinatos, supuestamente. José Sanjurjo murió de accidente, el general José Sanjurjo murió de accidente de aviación en julio de 1936. El líder del golpe de Estado fracasado, pues también fracasó en cierto viaje de avión y murió. Y a partir de entonces, pues Franco tomó las riendas del golpe de Estado fracasado, inicio de guerra civil. El militar sublevado general Emilio Mola, uno de los principales organizadores del golpe de Estado, pues también murió de accidente en junio de 1937. ¿Cómo estaban los aviones en el bando llamado Nacional? Que los principales líderes iban muriendo en accidentes de aviación. Accidentes de aviación. Unamuno también, pero si Unamuno murió de muerte natural el 31 de diciembre de 1936, oficialmente sí. Pero hace poco, 3, 4, 5 años, estamos en 2026, pues ya hay investigadores que empiezan a tener dudas, empiezan a tener la sospecha, todavía no es concluyente, de que existe la posibilidad de que muriese de forma asesinada, bueno, de forma envenenado o algo similar. Desde el enfrentamiento dialéctico que tuvo Unamuno en la Universidad de Salamanca con el creador de la Legión, Millán Stray, el 12 de octubre de 1936, que supuestamente Unamuno les dijo: venceréis, pero no convenceréis, y no convenceréis porque os falta lo que hay que tener, os falta capacidad persuasiva, lo que tenéis es fuerza bruta, así venceréis, pero no convenceréis. Pues desde ese momento Unamuno se convirtió en un personaje incómodo. Pero claro, ya había pasado el asesinato de Lorca en agosto de 1936, que se convirtió en un símbolo. No es tan extraño pensar que el bando llamado Nacional no quería tener un segundo Lorca en la prensa internacional, porque incluso Unamuno intelectualmente era más conocido que Lorca. El poeta Miguel Hernández: pero se murió en 1942, la guerra civil acabó en el 39. Sí, pero murió por repercusiones de la guerra civil española, una conjunción de encarcelamiento, tuberculosis y unas condiciones penitenciarias duras. ¿Cómo lo vivieron los protagonistas? Vamos a dejar aparecer el punto de vista del franquismo, el punto de vista de los sublevados, del lanzamiento nacional, los iniciadores del golpe de Estado fracasado que tuvo la repercusión de la guerra civil española. No con documentos de la época, sino con justificaciones de los años 50-51. El libro Nociones de Historia de España de Santiago Andrés Zapatero es del año 1950 y, bueno, es para estudiantes de segundo curso de bachillerato, de aquel bachillerato que ahora mismo no sé a qué edad corresponde. Y en la última página del libro, pues se titula El movimiento nacional. Y reza así:
Lo leemos con la intención de que se vea la justificación que en 1950 daban a lo que ellos denominaban el movimiento nacional. El espectáculo de ver a España dominada por partidos de ideas liberales sin sentido nacional y gentes extremistas afiliadas a internacionales enemigas de España, unido a la persecución de la Iglesia, la humillación del ejército y la ruina de la riqueza nacional, indignó a todos los buenos españoles. En este turbio ambiente resonó vibrante la voz varonil de José Antonio, fundador de la Falange, que reunió a su alrededor lo más florido de la juventud de España, alentada por sus palabras, dispuesta a luchar para salvar a su patria y al recobrarla continuar su gloriosa historia imperial. Pero sus enemigos les persiguieron y pretendieron ahogar sus viriles y patrióticas voces. Cayeron los mártires y la situación se hacía insostenible. Entonces, el ejército, cumpliendo con su deber y a las órdenes del generalísimo Franco, alzó la gloriosa bandera nacional el 18 de julio. Esto es una incorrección, yo no digo por los adjetivos que ponen, digo hechos objetivos de que a las órdenes del generalísimo Franco, el 18 de julio, Franco todavía no tenía semejante título de generalísimo. Y unido a la juventud heroica comenzó la lucha para salvar a España de la opresión roja que les atenazaba. La guerra de liberación, nueva cruzada nacional, fue larga y difícil. Durante 3 años, Franco y sus soldados combatieron y vencieron a todos los enemigos de España. Toda la cruzada es una serie de gloriosos y heroicos hechos, destacándose entre ellos el sitio de Alcázar de Toledo, la defensa de Belchite y la batalla del Ebro, que acabó con la resistencia roja y permitió la rápida reconquista de Cataluña. Al fin, todos los pueblos de España fueron liberados y el 1 de abril de 1939 terminó la guerra con la victoria total. Desde entonces España está guiada por la mano firme del caudillo Franco, que se ha impuesto la misión de crear un Estado nuevo con sentido católico tradicional fundado en la hermandad y armonía social que, uniendo a todos los españoles, permitirá el engrandecimiento de la prosperidad de la patria. No vamos a comentarlo, solo queremos subrayar que para los que hicieron el golpe de Estado fracasado y tuvo la repercusión de una guerra civil, en sus cabezas pues estaba salvar a España. En sus cabezas hicieron una cruzada nacional. Visto desde 1950, querían justificar como que era inevitable. Literalmente dicen el historiador Santiago Andrés Zapatero que la situación se hacía insostenible y que entonces el ejército, cumpliendo con su deber, es decir, España tenía un ejército kantiano, alzó la gloriosa bandera nacional. No vamos a entrar a los adjetivos, pero eso, el ejército es parte del ejército. Si hubiese sido el ejército entero, no hubiese habido una guerra civil, hubiese triunfado el golpe de Estado. Pero bueno, se creían que estaban haciendo una cruzada para salvar a España del peligro rojo. Repetimos que el número de diputados del Partido Comunista de España en 1931 fue 0, el número de diputados del Partido Comunista de España en 1933 fue 1 y el número de diputados del Partido Comunista en el Frente Popular sí que tuvieron en febrero de 1936 y el número de ministros comunistas que había en julio de 1936 es 0. En línea parecida, evidentemente, tenemos este libro de Historia de España. Historia de España, segundo grado, no sé a qué edad se refiere. Y entonces, en el capítulo Alzamiento Nacional, Guerra de Liberación, 1936-1939, nuevo Estado español. Bueno, vamos a leer todo, pero bueno. Ante los crímenes y desafueros de la República, José Antonio I de Rivera reaccionó recia y virilmente y fundó en el mitin del Teatro de Comedia, 29 de octubre de 1933, la Falange Española, que con sus nuevas ideas y nuevo empuje se propuso la salvación de España por encima de todo. El 4 de marzo de 1934 se fundieron las organizaciones Falange Española de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, fundadas por Ramiro Ledesma Ramos.
Los gobernantes de la República pretendieron destruir a esta patriótica organización y haciéndola objeto de toda clase de atropellos e injusticias. En las elecciones de febrero de 1936, el gobierno tuvo como norma principal el impedir el triunfo de las nuevas ideas y evitar por todas las ilegalidades que las derechas consiguieran la mayoría. Que ya habían gobernado las derechas en la República. Repito que no hay que asociar la República con una única ideología. En la República, en los escasos años que duró, hubo varios gobiernos de distinto signo. Continúa el libro de 1951. Las izquierdas se arreciaron en la persecución contra todo lo que tuviera matiz derechista, mientras se multiplicaban los crímenes y atentados. Los crímenes republicanos culminaron con la ejecución del insigne patriota y eminente estadista don José Calvo Sotelo, a quien los guardias de asalto, por orden del gobierno, arrebataron de su domicilio y dieron cruel y traidora muerte en la madrugada del 13 de julio de 1936. Crimen tan horrendo como vio a toda España, provocó la indignación de cuanto no se resignaba a soportar por más tiempo la tiranía marxista. Repetimos que el gobierno de la República de julio de 1936 no era un gobierno marxista. Alzamiento nacional, el asesinato de Calvo Sotelo fue la chispa que prendió fuego en el combustible almacenado por tantas indignidades. El 17 de julio de 1936 se alzó en armas el ejército de Marruecos y el 18 y el 19 de la península, secundados por los patriotas de todas las provincias que a los gritos de arriba España, viva Cristo Rey, se alistaron en la falange española, el Requeté, Renovación y otras milicias patrióticas. El alzamiento triunfó desde el primer momento en Navarra, Aragón, Castilla la Vieja, León y Galicia, y en las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba, Oviedo, Vitoria, etc. El general Franco se puso al frente del ejército de África y por un prodigio de sagacidad y audacia hizo pasar las tropas de Marruecos a la península y empezó la guerra de liberación de España. Las fuerzas General Mola detuvieron en Somosierra y Guadarrama las que el gobierno republicano envió desde Madrid contra el norte, en Huesca y Teruel las envió desde Cataluña y Valencia contra Aragón. El general Queipo de Llano, con un puñado de valientes, se apoderó de Sevilla y, haciendo maravillas con la radio, infundió ánimo y confianza en toda la nación. Haciendo maravillas con la radio, infundió ánimo y confianza contra la nación. Animo a escuchar esos discursos de Queipo de Llano por la radio en Sevilla, para que se vea que es eso de haciendo maravillas. Continuamos con José Repollés Aguilar, que todavía durante el franquismo, pero a finales, este libro, si no me confundo, de Historia de España es de 1973, sí, José Antonio Repollés Aguilar, pues el capítulo del lanzamiento nacional pues nos dice lo siguiente, para que se vea la justificación todavía en el franquismo de 1973. Cuando los activistas marxistas, después del triunfo del Frente Popular, intensificaron el terrorismo en España, la Falange Española fue el primer grupo organizado que se enfrentó con ellos. Inmediatamente el gobierno de Azaña la declaró fuera de la ley en marzo de 1936 y encarceló a sus dirigentes. Entre estos se hallaba el fundador José Antonio Primo de Rivera, que, detenido en Madrid, fue trasladado a la cárcel de Alicante poco después, donde le sorprendió el lanzamiento nacional. También los tradicionalistas mostraron su decisión en aquellas peligrosas jornadas, pero según la opinión general, solo una decidida actuación del ejército, ya muy intranquilo, podía evitar el deslizamiento del Estado hacia el comunismo. Repetimos, el número de ministros comunistas en julio de 1936 era 0. Es más, precisamente la guerra civil lo que provocó fue la subida del comunismo en España. En efecto, la mayor parte de los altos jefes del ejército estaban dispuestos a impedir que se desatara en España otra revolución como la de octubre de 1934. Repetimos lo de antes, esto de la mayor parte de los altos jefes del ejército. Entonces, ¿por qué una guerra civil? Si todo el mundo del ejército estaba de acuerdo, ¿por qué una guerra civil? Figurando entre los mismos los generales Franco, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano y Cabanillas, que fueron los que prepararon y dirigieron el lanzamiento nacional. Por aquel entonces la trayectoria política de la mayor parte de los españoles podía condensarse en la del ilustre filósofo don José Ortega y Gasset. Ortega, que con su delenda es monarquía tanto contribuyó a la instauración del régimen republicano, pronunció luego su famosa frase de «no es eso», ante el torcido rumbo que tomaban los acontecimientos en nuestra patria. Sí, pero tampoco luego bendijo el lanzamiento nacional. De hecho, se exilió. El ejército
obtuvo desde el primer momento la colaboración de las fuerzas nacionales antes citadas y de las organizaciones de derechas. Y fue en aquella crítica, sí, pero Gil Robles también hemos comentado que no se sintió cómodo. Y fue en aquella crítica situación cuando se produjo el asesinato del político monárquico José Calvo Sotelo, a la sazón jefe de la oposición parlamentaria. Esto literalmente es mentira. José Calvo Sotelo no era el jefe de la oposición parlamentaria. La gran conmoción del país ante el asesinato de Calvo Sotelo el día 13 de julio de 1936 fue la determinante próxima al lanzamiento nacional. O sea, José Calvo Sotelo no era el jefe de la oposición parlamentaria porque, primero, que la expresión jefe de la oposición parlamentaria no es una expresión española, eso es una expresión típica del parlamentarismo inglés. Aquí no se usaba esa expresión de jefe de la oposición parlamentaria. Pero bueno, de ser alguien, pues era José María Gil Robles. La gran conmoción del país ante el asesinato de Calvo Sotelo el día 13 de julio de 1936 fue la determinante próximo al lanzamiento nacional. Efectivamente, unos días después, el 17 de julio, General Franco, comandante general de Canarias, iniciaba la acción en aquel archipiélago y volaba a Marruecos el día siguiente, cuyo ejército la guardaba plenamente identificado con su antiguo jefe. Una vez más, la verdadera España se impuso la tarea sagrada y universal de defender la civilización y el sentimiento cristiano de la vida frente a la perversión del materialismo. El mismo día 18 de julio estallaba el alzamiento nacional en diferentes ciudades españolas. En los primeros momentos solo Sevilla y Zaragoza quedaron incorporadas al movimiento, la primera de ellas por la intrépida actuación del general Queipo de Llano. Navarra se levantó en masa, dirigida por el general Mola, y se alzaron también Galicia, León, Castilla la Vieja, buena parte de Aragón y Mallorca, pero el alzamiento fracasó, a menos te reconoce que fracasó, en Madrid, Castilla la Nueva, Cataluña, Levante, la región cantábrica y parte de la Andalucía Oriental. El día 1 de octubre de 1936, ante la posible duración de la guerra que aconsejaba el mando único, el general Francisco Franco Bahamonde fue nombrado jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, y caudillo de España. Franco designó la Junta Técnica del Estado. Pues este libro, publicado, o al menos esta edición, en 1973, pues deja bien claro que la justificación desde 1973 era la sagrada tarea y universal tarea de defender la civilización y el sentimiento cristiano de la vida frente a la perversión del materialismo.